Felipe Ávila Espinosa es el nuevo director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. De 2013 a la fecha, se desempeñó como director general adjunto de ese instituto. Ha sido profesor de la materia Porfirismo y Revolución en la Facultad de Filosofía y Letras del Sistema de Universidad Abierta e investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas. Ha escrito libros como Breve Historia de la Revolución Mexicana, Zapata, La lucha por la tierra, La justicia y la libertad y los orígenes del zapatismo. Otras obras son El pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes, Entre el porfiriato y la revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, así como el impacto de la intervención francesa en México y las corrientes revolucionarias y la soberana convención, así como Breve Historia de la investigación agrícola en México. Felipe Ávila, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Felipe, ¿por qué estudiar historia? ¿Por qué la importancia de la historia? Durante un tiempo se decía, pues historia es pura recopilación de datos. ¿Por qué la importancia de historia? Porque yo creo que la historia es la memoria de un pueblo, es la conciencia de su propia identidad, de sus raíces, es lo que fortalece la solidaridad y el sentirse parte de una comunidad. Yo creo que la historia es para un pueblo como es la memoria para una persona. Tenemos que saber de dónde venimos, qué somos y qué queremos ser. Un pueblo sin historia es como una persona amnésica, que no tiene brújula, que no sabe ni siquiera quién es, ni qué quiere hacer, ni para dónde caminar. Me parece que la historia es fundamental porque es una gran maestra que nos enseña nuestras raíces, de dónde venimos y sobre todo el gran esfuerzo que han hecho las generaciones que nos antecedieron para construir el país que hoy tenemos. Esto que hoy vivimos no surgió por generación espontánea, es producto de una enorme lucha del pueblo mexicano a través de distintas épocas para construir una sociedad más justa, más equitativa, más libre, más democrática. Nosotros somos herederos de estas luchas que son las que han forjado a la nación mexicana y me parece que es muy importante, sobre todo en la niñez y en la juventud, que tengan una conciencia histórica, porque creo que de esa manera se construye ciudadanía. Creo que la historia es un instrumento para fortalecer una conciencia ciudadana, una conciencia colectiva de que somos parte de una gran nación con una historia extraordinaria que tenemos que honrar a esa memoria, a esa trayectoria, porque sobre nuestra espalda está la responsabilidad de continuar con este esfuerzo colectivo de tratar de hacer un México mejor. Los hechos son unos, dicen, pero las interpretaciones varias y por eso la necesidad precisamente de investigar. Claro. Esta idea de la pluralidad frente a hechos que ya están establecidos, ¿cómo se maneja esto? Sí, los hechos históricos ocurren y quedan huella de ellos. La historia se ocupa del pasado, pero de un pasado desde el presente. No es posible desvincular el momento que hoy vivimos con lo que investigamos. Un historiador, cuando escoge un tema, cuando escoge un personaje, cuando escoge un acontecimiento, lo hace por una cierta motivación personal que es producto de su situación y de su presente. Tú investigas a la historia a partir de interrogantes que te interesa saber ahorita porque tienen significación para lo que tú eres, para lo que quieres ser. Los hechos históricos se investigan de una manera disciplinada. La ciencia finalmente es una ciencia social. La historia es una ciencia social. Tiene sus propios métodos, tiene como su protocolo de investigación. Tú las fuentes las tienes que encontrar, las tienes que interrogar, las tienes que analizar, las tienes que contrastar, porque es muy importante que ante un acontecimiento hay distintas versiones. Tú tienes que buscar todas las versiones que hay sobre un acontecimiento o sobre un personaje y contrastarlos con los documentos, contrastarlo con lo que los mismos hechos te van diciendo. Pero yo creo que lo más importante, además de este rigor que exige pues una investigación exhaustiva, imparcial,
en donde trates tú de hacer un poco a un lado tus preferencias ideológicas o políticas. La objetividad personales. ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque ni siquiera en las ciencias puras la mecánica cuántica nos ha demostrado que el investigador interfiere y distorsiona el objeto investigado. Imagínate esto con acontecimientos humanos, ¿no? Pero sí hay un protocolo de investigación, hay una disciplina científica, hay una contrastación de fuentes, pero lo más importante yo creo es que tú expliques por qué pasó una cosa, cómo pasó y qué importancia tiene para tu presente. Y que eso seas capaz de explicarlo y que la gente te entienda, ¿no? Porque la historia no es memorización de fechas ni de personajes, es interpretación de un acontecimiento humano que tiene que ser inteligible, tiene que ser comprensible y que la gente que lea historia entienda por qué pasó eso y que saque una experiencia de ello. ¿Por qué un Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México? El concepto de revoluciones como un elemento a analizar y a volver, digamos, una materia de estudio específica. Mira, el instituto tiene 66 años que se creó en 1953 durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. En esos momentos la Revolución Mexicana era el gran referente del México del siglo XX. Se pensaba que la Revolución Mexicana había sido fundacional, un acontecimiento de época que definió un nuevo país, un nuevo pacto social, un nuevo Estado, nuevas instituciones. Y el instituto se creó para rescatar los documentos, los archivos, las memorias, los testimonios, las fotografías de los participantes que todavía vivían por muchísima cantidad, ¿no? A varios destacadísimos exrevolucionarios se les encomendó la tarea de fundar el instituto. Estuvieron Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama, Jesús Romero Flores, en fin, destacados personajes de la revolución. El instituto funcionó así los siguientes 40 años y bueno, al comenzar ya el siglo XX se fue haciendo necesario ampliar su objeto de investigación para que no solamente estudiara la Revolución Mexicana, que había hecho una muy meritoria labor estudiándola y recopilando archivos y publicando libros, sino que se ampliara para estudiar también otras revoluciones importantes, la independencia particularmente y la reforma, ¿no? Y hacia 2006, 2007, se hizo una nueva modificación al Estatuto de Creación del Instituto para que también pudiera estudiar como el tránsito a la democracia. Así es. Estamos platicando con Felipe Ávila aquí en Línea Directa. Felipe, el tema de la Revolución Mexicana y la transición a la democracia es un tema fundamental, más aún a partir de lo que pues, hemos vivido en los últimos 20 años e incluso la llegada de el Morena y el presidente López Obrador al poder, en este cambio que se da desde el momento en que hay una alternancia y en donde el tema de incluso la propia Revolución Mexicana, que estamos prontos a conmemorar un año más, estaría siendo manejada como pues, una parte fundamental de esta transformación que hoy adquiere relevancia bajo el principio de que es un cambio fundamental de lo que fue el objetivo inicial de la Revolución Mexicana, bajo el principio de un sufragio efectivo, por lo menos, y lo que finalmente la transición democrática demandó a partir de finales del siglo pasado. Sí, tienes mucha razón. La Revolución Mexicana comienza en la etapa de Madero como un reclamo de democracia, de efectividad en el sufragio, de transparencia, de equidad en las elecciones. Es una demanda política contra un gobierno dictatorial, contra un régimen autoritario. Pero la Revolución Mexicana también tuvo otro componente, que fue el componente social. La lucha por la tierra, por mejores condiciones de trabajo, por acceso universal a la educación, por la supremacía del Estado laico. Estos son dos componentes centrales de la revolución. Madero llega al poder después de una elección democrática, cuando no había
una cultura democrática, no había partidos políticos, no había experiencia democrática en México. Es como una aurora luminosa, pero que es sangrientamente abortada, ¿no? Esa aspiración democrática de Madero tardó mucho tiempo en hacerse realidad, porque si bien la Revolución Mexicana en su parte social sí tuvo una concreción con la Constitución, con el artículo 3, 27, 123, con la reforma agraria, con los derechos laborales, con la reivindicación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, pues con el paso de los años ese curso se fue desviando. En el cardenismo quizás es cuando llegaron a su máxima expresión la concreción de las demandas sociales, pero después hubo un retroceso, un estancamiento que incluso desde los años 40 del siglo pasado denunciaron intelectuales como don Daniel Cosío Villegas, que decía que la Revolución Mexicana había muerto, ¿no? Que se había desviado en algún momento, y desde mediados del siglo pasado pues era evidente que los principios que originaron a la Revolución no se estaban cumpliendo, que se estaba creando ahí una enorme deuda con la mayoría de las y los mexicanos, ¿no? Y sin embargo, bueno, creo que a partir de los años 60 del siglo pasado, del movimiento estudiantil del 68, del surgimiento de un sindicalismo independiente, de unas organizaciones nuevas en el movimiento urbano popular, de una insurgencia sindical también muy vigorosa y campesina, se fue abriendo el paso a la democracia. Las elecciones del 88 con el neocardenismo fueron un parteaguas muy significativo, y poco a poco se fue como avanzando en abrir el sistema que se había convertido en un sistema político muy cerrado y excluyente, un régimen de partido de Estado, como se le denominó, y que ha sido un largo proceso de transición a la democracia, que tuvo momentos importantes en 88, después cuando aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también es como un aire fresco para la política mexicana. Déjame preguntarte en ese sentido, en una entrevista dijiste que hay que darle voz a los mexicanos excluidos y dejar atrás una historia elitista y masculina. Esta idea de retomar precisamente pues lo que podríamos llamar las historias particulares, no la historia oficial, estas historias de abajo, de gente que no ha sido incluida y que requiere estar pues también siendo parte de esta historia nacional. ¿Cómo se hace eso? Mira, yo creo que también este es uno de los objetivos que a nosotros nos han encomendado por parte de la actual administración, el gobierno del presidente López Obrador, la secretaria Alejandra Frausto. Lo que nos han dicho es que el instituto tiene que promover el estudio, la investigación, la discusión, la reflexión y la difusión de esta historia que tú comentas, de los excluidos, de los que no han tenido voz, de los que no han tenido visibilidad, la historia de las mujeres, la historia de los pueblos originarios, la historia de los niños, la historia de las minorías étnicas, minorías religiosas, minorías sexuales. Todos estos grupos, desde luego los campesinos, los obreros, los sectores populares, que ahorita pues nosotros conocemos su historia de manera sesgada, de manera marginal, a pesar de su gran contribución a forjar este país, porque finalmente la independencia pues no la hicieron los líderes, la hicieron los miles de indígenas, de mestizos, de negros, de mulatos, que se lanzaron a las calles siguiendo al cura Hidalgo y al cura Morelos, y que pusieron de cabeza a la que era la principal colonia española en América, ¿no? Y que le dieron un golpe mortal al régimen colonial, a la esclavitud, a la sociedad estratificada, y también a esa economía mercantil que había hecho de la plata de la Nueva España el motor monetario de todo el mundo, ¿no? La independencia acabó con ese proceso de capitalismo mercantil monetario basado en la plata, y abrió paso a una nueva época de desarrollo del capitalismo industrial,
Eso es algo que a veces no se sabe. La independencia de México no solo tuvo consecuencias aquí, ni con España, ni con Iberoamérica, sino tuvo repercusiones mundiales porque acabó con el mercantilismo y dio paso a una nueva etapa de desarrollo del capitalismo basado en la producción industrial y fabril. Fue el ocaso de las potencias marítimas europeas, España y Portugal, y la emergencia de una potencia industrial como Inglaterra, ¿no? Y todo lo que significó el capitalismo después. Entonces, a nosotros nos interesa mucho contar esta historia vista como procesos, con los actores colectivos, pero sobre todo darle voz a los que no han tenido voz. Eso es algo que para nosotros es fundamental. Estamos platicando con Felipe Ávila aquí en Línea Directa. Felipe Ávila, uno de los objetivos fundamentales de cualquier instituto que investiga historia y de cualquier historiador es desmitificar la historia. Mucha de esta historia, que se conoce como historia oficial, de la que hemos platicado, trata de hablar de temas como revoluciones, independencia, reforma, revolución. En el tema de la Revolución Mexicana, esta idea de darle un sentido nuevo, un sentido, que nos lleve a pensar en un proceso que comenzó en un determinado espacio y tiempo y que hoy tendría una vigencia. ¿Cuál sería hoy la vigencia de esta Revolución Mexicana después de que durante ya un largo tiempo se le dejó a un lado, se le hizo como parte de una realidad que fue superada? Hoy tiene una validez. ¿Cómo conmemorar la Revolución Mexicana? ¿Cómo ubicarla en los libros de texto? Sí, comienzo con la primera parte de tu pregunta, Ezra. Parte del objetivo de desmitificar a la historia, y en particular la historia de la Revolución, es dejar a un lado esta visión de una Revolución Mexicana uniforme, homogénea, lineal y progresiva. Una revolución en donde caben desde los hermanos Flores Magón, de los precursores anarcosindicalistas, en donde cabe Madero, en donde cabe Zapata, cabe Villa, cabe Carranza, cabe Obregón y Calles, cabe Lázaro, ¿no?, Cárdenas, cuyo símbolo máximo pues es el Monumento a la Revolución, donde el objetivo del Estado posrevolucionario mexicano es que ahí estuvieran los restos de todos, ¿no? No lo pudo hacer, porque en 79, cuando el entonces presidente López Portillo quiso traer los restos de Zapata que están enterrados en Cuautla para inhumarlos en el Monumento a la Revolución, se armó un escándalo nacional, porque la familia y los campesinos zapatistas no lo permitieron. Hicieron guardia permanente las 24 horas porque decían que Zapata no podía estar enterrado con quienes lo mataron, ¿no? Porque esto es algo que hay que decirlo, ¿no? Los revolucionarios que nosotros conocemos como padres de la patria tenían proyectos distintos. La revolución de Madero era distinta a la revolución zapatista y estuvieron enfrentados por las armas. Y la revolución de Villa y Zapata era distinta a la revolución de Carranza y de Obregón y estuvieron enfrentados por las armas. Entonces, si bien había una confluencia de objetivos, también había diferencias importantes. Eso es importante señalarlo, subrayarlo, que hay distintas revoluciones mexicanas, no hay una sola revolución mexicana. Y esto es parte de lo que se tiene que decir. Y la vigencia de la revolución, yo creo que desde el momento en que este año que se cumple el centenario del asesinato de Zapata, se haya declarado año de Emiliano Zapata, el caudillo del sur, y todo el año hayamos estado discutiendo, leyendo, viendo exposiciones, radionovelas, Zapata como parte de la agenda nacional, pues eso te habla de que el pensamiento de Zapata sigue vivo, de que la lucha de Zapata sigue vigente, de que los ideales de Zapata siguen siendo una asignatura pendiente, de que la lucha por la tierra, la justicia, la dignidad es algo que no se ha podido cumplir cabalmente todavía en el México de hoy. Y así como en el caso de Zapata, creo que hay
otras demandas que también siguen siendo válidas. Mira, por ejemplo, ahorita que está tan en la agenda política lo de la revocación de mandato. La revocación de mandato fue un principio zapatista que no solamente lo postularon, sino que lo aplicaron. Era un mecanismo de democracia directa para que cuando tú eliges a un gobernante no tengas que esperarte a haber hecho una mala elección y a que termine su periodo para que tú lo cambies y pongas a otro, sino que si hay un funcionario que no está cumpliendo con su responsabilidad, la sociedad tenga la capacidad de evaluarlo y de, si no funciona, quitarlo y elegir a otro. El referéndum también es un mecanismo de democracia directa y participativa. Hay una ley zapatista sobre el referéndum en donde también establecía que las leyes importantes no tenían que ser aplicadas nada más por el gobierno ni por los legisladores, sino que tenían que ser aprobadas y sancionadas por la sociedad de manera plebiscitaria. Estos mecanismos de democracia directa siguen siendo vigentes ahorita en este México del siglo XXI que tenemos, en donde creo que principios como la equidad de la mujer, los derechos efectivos de los trabajadores, el rescate de la soberanía de la nación sobre los recursos naturales, porque el artículo 27 que se aprobó en el Constituyente en Querétaro no es el artículo 27 que tenemos hoy vigente, porque hubo una contrarreforma en 1992 que desapareció la figura jurídica del ejido como lo había definido el Constituyente y que abrió la puerta para que se vendiera, para que se fragmentara o para que pudiera asociarse con empresas privadas. Y desde el 92 a la fecha nosotros hemos visto un avance de las grandes compañías mineras, de las empresas desarrolladoras inmobiliarias y turísticas que han estado apropiándose de tierras ejidales y comunales en detrimento de este sector que sigue siendo el mayoritario y el más desfavorecido de la sociedad mexicana. Habría que incorporarlo al desarrollo, ¿no? Por supuesto. Tú dices que no, este proceso no los incorpora. No los ha incorporado. Sí, sigue habiendo. Mira, cuando tú te pones a ver los índices de pobreza, están concentrados en los sectores rurales y particularmente en las zonas indígenas y regionalmente en el sur y en el sureste. 100 años después de la revolución, estos sectores rurales, estos sectores indígenas, estos sectores del sur-sureste siguen siendo excluidos del desarrollo, excluidos de los beneficios, excluidos de la educación, excluidos de la salud, excluidos de la infraestructura básica. Tienen una calidad de vida que no se merecen. No son mexicanos de segunda, son mexicanos como todos nosotros. Y ahí está la asignatura pendiente, sin duda alguna. Felipe Ávila, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Ezra. Fue Felipe Ávila aquí, en Línea Directa.